Pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo, Vicente. Antes de nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Shane. Estoy estupendamente. Hoy hace aquí, estoy en Fuengirola, en mi ciudad. Hace un día maravilloso, aunque no lo podéis ver porque tengo un foco, pero hace un día de playa y muy contento porque ya pronto vuelvo a YouTube otra vez y tengo muchísimas ganas. ¿Y tú cómo estás? Genial. Sí, pues yo muy bien, no me puedo quejar. Ha sido un día bastante tranquilo y sí, me alegro de estar aquí contigo y tener esta oportunidad. Así que sí, pues antes de nada, sé que muchos de mis seguidores pues ya te conocen, pero para la gente que no te conozca, ¿puedes presentarte el quién eres, qué relación tienes con los idiomas y todo eso? Claro, pues bueno, me llamo Vicente, tengo un canal que se llama Spanish with Vicente y bueno, pues a mí la verdad es que me encanta enseñar español. Empecé hace unos años aquí en YouTube y bueno, el canal fue creciendo y yo veía como poco a poco pues cada vez más gente aprendía español y la verdad es que eso como así se dice, me llenaba mucho, Ujú. ¿sabes? Me producía mucha satisfacción, ¿sabes? En mi trabajo y bueno, pues seguí enseñando español en YouTube y la verdad es que me gustaría seguir enseñando español aquí en YouTube o en cualquier sitio porque es un trabajo muy gratificante, ¿sabes? Sí, sí, claro. Sí, y obviamente tienes el canal, pero aparte de eso tienes otras cosas, ¿no? Como la academia, das Sí, clases y todo eso también. efectivamente. Tengo una academia de español con Ujú, cursos de español y eso. Y bueno, clases, antes daba más clases. Ahora ya solo tengo un par de antiguos alumnos, ujú. pero ya no doy clases así one to one. Ajá. Y también tengo el podcast, que por cierto, creo que lo recomendaste en un vídeo tú, si no me Sí, lo hice, equivoco. sí, sí, sí. Muchísimas gracias, De muchísimas nada. gracias. Te lo agradezco. Y bueno, eso, intento enseñar español, intento hacerlo de una manera pues lo más amena posible, de tal forma que los estudiantes pues aprendan español Ujú, sin darse cuenta de que quizás están aprendiendo español y siempre mi objetivo es que hacerles partícipes un poco ujú. del español y bueno, pues así es como me gustaría seguir en el canal y eso. Sí, pues tengo muchas preguntas sobre tu experiencia como profesor, pero también quería preguntarte sobre tu experiencia como estudiante. ¿Tienes mucha experiencia aprendiendo idiomas también? ¿Hablas otros idiomas? Pues si te digo la verdad, hablo inglés, es mi segunda lengua extranjera, el inglés. Ujú. Yo lo aprendí en la universidad y en el Erasmus, pero a un nivel que podríamos decir un inglés europeo, un Ok, nivel medio europeo, ¿vale? ok. Y después, pues me fui a vivir a Manchester y a Ah, sí. trabajar en Manchester. Entonces ahí fue donde mi inglés, que se podría decir, despegó, Ajá. porque lo usaba en mi día a día y me di cuenta de que el inglés que yo tenía antes no tenía absolutamente nada que ver con el inglés de Inglaterra. Ajá, sí. Ahí fue donde empecé a aprenderlo todo. Y yo soy una persona que a mí me gusta mucho, lo he dicho en algunos vídeos, me gusta mucho hablar solo. Ajá, ok. Bueno, no solo, conmigo mismo. Ok. Entonces, cuando yo aprendía inglés en Manchester, cuando aprendía una frase o un verbo nuevo o una expresión, siempre lo utilizaba conmigo mismo. Ajá. Y eso ha hecho que muchas expresiones que yo aprendí allí, slang también, que aprendí Ujú. muchísima jerga callejera, pues creo que eso ha hecho que se me quede aquí en la cabeza. Sí. Ah. Ah, sí, qué guay. ¿Y tienes pensado aprender otros idiomas en el futuro o estás más centrado en la academia y cosas así? Pues mira, tengo que admitir que estoy muy centrado en la academia. En los últimos meses Ujú. he tenido la cabeza en muchos sitios, cuestiones personales, trabajo, muchas cosas. Pero sí, yo antes estudiaba italiano. Ah, ok. A mí siempre me gusta estar aprendiendo algo nuevo, Ujú, ya sea idiomas, como en el italiano, ujú. u otra habilidad. Y bueno, pues hasta junio estuve dando clases de italiano con un profe y muy bien. Lo que pasa que ahora, pues, por cuestiones de tiempo y disponibilidad, pues he tenido que dejarlo, Mm. pero ahora estoy aprendiendo otras habilidades. No están relacionadas con los idiomas, Ajá. pero son otras habilidades. Ah, sí. ¿Cuáles son? Sí. Pues estoy aprendiendo, esto no lo he dicho todavía, ¿eh? Pero bueno, en verano Mm. fui a hacer un curso de buceo para bucear.
El scuba dive. buceo. Ah, ok. Scuba dive. Ok. Sí, y me gustó mucho y pues he seguido buceando y ahora estoy aprendiendo qué es lo que se llama apnea, que es bucear sin nada, sin Oh, botella de aire ni ujú. nada, con los pulmones. Uf. Y me gusta mucho porque yo vivo en una ciudad de playa, que Ujú, hay mar, y me gusta mucho porque, claro, en verano pues lo tengo disponible durante prácticamente 6 meses, ujú. ¿sabes? Entonces, esa es la habilidad que estoy aprendiendo. Pero quiero Ah, volver con el italiano, me encantaría. sí. Ah, Sí, eso me parece genial también. Muy sí. guay. Ah, qué interesante. Y bueno, quería preguntarte sobre un poco de tu trayectoria, ¿no? Como Ujú. profesor. ¿Cómo empezó todo esto? Como, ¿por qué estás aquí ahora? Pues, bueno, o sea, buena pregunta. Creo que lo he contado, no, lo he contado muy pocas veces. Pues yo estaba en Manchester, yo trabajaba como camarero en Ajá. Nando's, un restaurante muy guay allí en Ujú, Manchester de pollo, y yo quería enseñar español. Entonces, un día, pues puse un anuncio en Gumtree, se llama, creo. ujú, Es como el Mil Anuncios español. Y puse un anuncio para dar clases de español. Y bueno, y digamos que una pareja, un chico y una chica, pues contrataron mis clases, ¿no? Pues digamos, me pidieron que les diera una hora en la biblioteca de Manchester. ujú. Preparé la clase, que recuerdo que tardé casi 4 horas, como era mi primera clase, tardé casi 4 horas en preparar la clase. Estaba muy bien preparada, la verdad es que tengo que decirlo. Y cuando di la clase, pues todo salió perfecto. La pareja aprendió un montón, les encantó la clase y a mí me encantó también dar la clase, ¿sabes? Mm. Y me di cuenta de que quizás pues podía, o sea, bueno, quizás no, que me encantaba enseñar español. Sí. Entonces, ese día fue un martes, Ujú, ese día me di cuenta de que quería enseñar español. Y a partir de ahí, poco a poco, pues empecé a poner más anuncios, empecé a tener más estudiantes, más y ujú, más y más, hasta que llegó un punto que yo me quería volver a España. ujú. Yo me quería volver a España porque me gusta mucho, mucho España, me gusta mucho Málaga, ¿sabes? Sí. Y sí, Me es puedo una ciudad. imaginar. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ahí fue cuando ya di el salto a YouTube con la página web y eso. Ujú, Y empecé a dar clases online hasta hoy que el canal ha evolucionado. He creado también la Academia de Español. ujú. Y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy Sí, contento porque creo que hay mucha gente que aprende y yo me lo paso muy bien haciendo los vídeos y todo. Entonces sí. es un win-win, ¿sabes? Sí, 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 sí. Así que dirías que tu canal ha cambiado mucho desde el principio. Sí, ha cambiado muchísimo y de hecho estoy seguro de que va a seguir cambiando. Ujú, Mi ok. canal va a seguir cambiando. Al fin y al cabo, el cambio es lo único que no cambia. Sí, es El verdad, cambio me es lo gusta único que no eso. cambia. Sí. Pues yo empecé haciendo clases un poco más, por así decirlo, más estáticas, Ok. Ujú, más expresiones, más gramática, pero como yo también he estado aprendiendo otros idiomas, empecé con italiano, he seguido con el inglés también, ujú, pues me he dado cuenta de que quizás esa forma de enseñar de una forma un poco más didáctica, más amena, aunque cueste más trabajo, porque ujú. realmente cuesta más trabajo la edición, la preparación de los vídeos, y bueno, Ujú. tú también eres youtuber, o sea, Hombre, no tanto, pero sí, un poquito. es mucho trabajo de edición, entonces Sí. vale la pena, vale mucho la pena Ujú, porque ves cómo la gente aprende, gente de otros países que no están cerca, están ujú, aprendiendo con tu trabajo, ¿sabes? Entonces, eso es muy gratificante, como te he ujú. dicho antes. Y eso hace que siga. Y cada vez pues quiero seguir mejorando más cosas. Me gustaría crear muchos más vídeos y por supuesto pues adaptarme a lo que los estudiantes necesiten para que sigan y sigan aprendiendo cada vez más, ¿sabes? Mm. Y por eso también creaste la academia. ¿Crees que de alguna Sí, forma eso sirve más que dar clases como claro. en persona o sí, eso, one to one, ¿no? Sí, es que lo que me pasó a mí fue que llegó un punto, cuando el canal empezó a crecer, Mm. yo no podía dar más clases a estudiantes. Ah, sí, No podía dar claro. más clases. Entonces ya pues tuve que parar de dar clases porque es que ya no tenía... Yo
hubo mucho tiempo que trabajé prácticamente de lunes a domingo, Sí. Mm, sin ningún tipo de descanso, y llegó un punto en el que mi cabeza pues ya no podía más. Y dije, oye, tengo que parar, tener un horario ujú. y tal. Entonces pues empecé a dar menos clases y también hice la academia. Y, Sí, y sí, porque enseñar a clases así está muy bien, pero siempre estás como trocando dinero por tiempo, ¿no? Y tienes claro, límites, no puedes hacer más horas o subir tu claro. precio hasta Claro, a cierto mí, punto. eso es un problema que yo tenía. A mí me daba en España decimos, me daba cosa Ok. subir el precio de las clases. Ajá. Mm. De hecho, tengo algunos alumnos que todavía tengo el precio de hace 4 años, porque, Ah, sí. sí, porque no me sentía bien subiéndolo, Sí, claro. pero después me he dado cuenta de que en plataformas como, por ejemplo, que tú conoces, Italki y Ujú, tal, ujú. tenían los mismos precios que yo, incluso hasta más altos, ¿sabes? Sí. Pero me sentía mal. No sé por qué. Sé que debería, pero bueno. Y era algo que yo no me sentía bien diciéndole a mis alumnos, oye, tengo que subir el precio. Me daba, me daba cosa, la Sí, verdad. pues iba a preguntarte sobre eso también, porque creo que en Italki enseñabas un tiempo, ¿no? Un rato. Sí, yo Sí. empecé enseñando en iTalki. Empecé Ah, enseñando ok, y fue cuando empecé con el canal de YouTube. Yo estaba en iTalki. ok. Llegó un punto que tuve que parar. Ujú, Después sí que subí el precio, aunque yo a los antiguos alumnos nunca se lo he cambiado. Subí el precio y ya después es que no podía dar más clases. ujú. Y creo que puse un precio máximo, en plan lo máximo que me permitían, pero porque no podía coger alumnos, hasta que ya un día me di cuenta que podía cerrar la cuenta y la cerré, porque es que no podía atender a más personas. Sí, claro, sí, Sí, te entiendo. sí. Y así que ahora con tu canal, como has dicho, va cambiando siempre, pero ¿en qué tipo de contenido dirías que te centras ahora? ¿Cómo es más el crear contenido o intentas enseñar de alguna forma todavía o es una mezcla o bueno, sí, ¿cómo dirías? Me gustaría un poco, porque he tenido un proceso de cambio en mi vida personal muy grande en Ajá, los últimos meses, por eso también he estado un poco fuera de YouTube y eso. ok. Y me gustaría un poco, quizás, hacerlo más personal. Mm, ¿Sabes lo que te quiero decir? Quizás hacerlo más personal, pero sin perder ese punto didáctico. ok. Ujú, Entonces, estoy pensando cómo y cómo puedo hacerlo. También con los cursos de la academia también lo estoy intentando hacer. Estoy cada vez cambiando los cursos e intento hacerlos mucho más personal. Porque al fin y al cabo los estudiantes aprenden por ejemplo, cuando cuentas una historia personal, con algo que te ha pasado y lo adaptas un poco adaptas un poco el contenido con ajá, un punto de vista más didáctico en las lenguas extranjeras, los estudiantes lo agradecen ujú, mucho y es más sí, fácil retener la información ok. también. Entonces, estoy trabajando para ver cómo podría hacer eso. Hacer Sí. eso. O sea, como te sientes como tu contenido ahora es más de dar información. Sí. Sí, ok, ok. Quiero hacerlo así, quiero hacerlo más información. He subido unos últimos vídeos que ahí hago como esto que quiero hacer, como pequeñas conversaciones, que en Ajá, realidad son conmigo mismo, donde uso una expresión o uso un tiempo verbal, para que el sí. estudiante, Ujú, sin yo decirle, mira lo que estoy diciendo, para que el estudiante pueda ver con sus propios ojos ese contenido que le estoy dando. ujú, ok. Es un poco, lo intento poner un poco como en bandeja, como decimos en España. Te lo Sí. pongo en bandeja Ujú, y tú pues aprendes, ¿sabes? ujú. Entonces estoy intentando hacer eso un poco más. Sí, supongo que es difícil, pero sí, es cosa de intentar, ¿no? De probar Sí, y sí, a ver sí, sí. qué Y funciona. también la verdad es que me gustaría volver a las clases one to one, no te voy a engañar. Ah, sí. Sí, ¿Y por porque qué? Mm. por el factor personal. Ah, te Por, sientes como más alejado de la gente haciendo sí, vídeos y... sí, me gustaría, aunque es verdad que es que no voy a tener tiempo disponible, pero me gustaría hacer algo para,
para poder estar en contacto con los estudiantes, escucharlos, saber qué quieren, ver cómo aprenden, etcétera, etcétera. Y también, pues eso, quizás a lo mejor Twitch o Ujú. alguna plataforma podría funcionar, pero claro, tengo que organizarme un poco, pero sí, me gustaría volver a tener ese feedback constante con los estudiantes. Aparte de los Ujú. comentarios de YouTube y la comunidad de YouTube, ¿sabes? Ujú. Algo más hablar con los estudiantes. De Sí. hecho, de hecho me gustaría, te lo tenía que haber dicho después, pero si algún día te quieres pasar por el podcast, Claro, voy a sería preparar un honor, sí. claro, voy a preparar una sección y quizás pues si te quieres venir y ahí grabamos algo, pues estaría guay. Sí, molaría, por supuesto. Pues, Guay, guay. no, pero es interesante lo que dices porque una de las razones por las que me gusta mucho tu canal es como tú tienes una manera de explicar o enseñar cosas de gramática, por ejemplo, de una forma que es un poco más entretenida, ¿no? Es un poco más, te engancha un poco más, no es en plan, aquí tenéis toda la información, toma y Claro. memoriza, es más como, sí, no sé, incluirlo en el contexto, lo haces un poco más divertido, un poco, no sé, das un poco más alma a la información Ahí, en eso estoy trabajando. Ujú. Lo que pasa, por ejemplo, si miras mis últimos 3 vídeos, hago como unas escenas que Ujú. las hago yo mismo. Me pregunto, hola Vicente, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? Sí. Me lo paso muy bien haciendo eso. Me lo paso de puta madre haciendo Sí. eso. Pero eso conlleva mucho más tiempo. Ujú. Muchísimo más tiempo. Tienes que preparar un guión, Ujú. vestuario a veces, Sí, la cámara, pues a veces tiene que grabar aquí, después tiene que grabar allá, después sí. la edición Y luego también, las tomas falsas, por tomas supuesto. falsas, subtítulos. Entonces, claro, Ujú. publicar todas las semanas va a ser muy difícil ahora. Ujú. Pero me lo paso súper bien grabando estos vídeos. Sí. Y Necesitas un claro, equipo, ¿no? uff, pues quizás a lo mejor sí, sí, quizás sí. Debería pensar en alguien. No te voy a engañar porque sí es mucho. También el canal del podcast, sí es mucho trabajo. Sí, Sí, es mucho, haces mucho. sí. Pero te agradece. Sí, es muy buen trabajo y muchas Sí, gracias. en España decimos sarna con gusto no pica. Ok. Es como, aunque tenga que trabajar mucho, como me gusta, no me importa, ¿sabes? Sí. Y te agradecemos, los Sí, estudiantes todos, por supuesto. claro, muchas gracias. Y bueno, quería hablar un poquito más de unos de los, sí, algunos problemas que enfrentamos con el español específicamente, como tienes Ujú. mucha experiencia. Una cosa es como la gramática, ¿no? En general, por supuesto, hay problemas específicos, pero sí, la gramática en sí porque he tenido varios invitados aquí y Ujú. cada uno tiene su propia opinión, ¿no? En cómo deberíamos abordar la gramática, por ejemplo. Algunos piensan que pues no hace falta estudiar nada, algunos un poquito, algunos otros mucho. ¿Qué papel debe desempeñar, según tú, el estudio de la gramática en el aprendizaje del español? ¿Crees que es Bueno, importante saber un poquito? sí, sí, a ver, no es el factor principal, pero claro, Mm, claro que es importante, por mm, supuesto. Aquí está la diferencia entre comunicarte y comunicarte correctamente. Tú podrías transmitir un mensaje mm, casi sin conjugar un verbo y sin vocabulario. Bueno, con algo, un vocabulario básico puedes transmitir un mensaje, pero después es si todo está bien. ¿Sabes? mm, Tú puedes decir yo querer comer o me gustaría comer. mm, Ahí está la diferencia de aprender bien la gramática y no. Yo siempre, cuando hago cualquier cosa en mi vida, siempre pienso, ¿cómo me gustaría mm, recibirlo yo? mm, ¿Sabes? ¿Cómo me gustaría? ¿Me gustaría que me dieran una lista? ¿O me gustaría quizás poco a poco ir viéndolo con contenido más dinámico, más en contexto? Entonces,
Yo, por ejemplo, cuando aprendía inglés, lo aprendía en YouTube, algunos profes y eso de inglés, muy buenos, y lo aprendía así. No aprendía con una lista, sino que pues, estos profesores también pues, tenían su dinámica de hacer las clases y tal, Ujú. y yo aprendí mucho con estos vídeos. Entonces, me gustaría quizás devolver lo mismo, de la misma forma, y la gramática, enfocarla de la misma forma. Pero sí, la gramática hay que conocerla. Hay que Ujú. conocerla, aunque no es fundamental. Te puedes comunicar sin. Pero claro, poco a Sí, poco. sí. O sea, Claro. sí, es más fácil aprenderlo en contexto en vez de estudiar listas, reglas. ¿Crees que todo esto es un poco demasiado? ¿O no funciona tan bien para la mayoría? Quizás un híbrido entre los dos. Mm, Quizás ofrecerle al estudiante este contexto, estas ujú, conversaciones, este contenido más dinámico y ujú. quizás después complementarlo un poco con lo que es esta gramática, estas actividades más tradicionales. Sí. Pero yo sí que lo dejaría como una parte prácticamente residual. O sea, que el alumno Sí. entienda el input Ujú. y que después vea la regla, ¿sabes? Sí, sí, yo creo lo mismo. De hecho, hice un vídeo esta mañana hablando de algunas cosas y dije exactamente eso. Creo que si te enfoques demasiado en la gramática al principio, te vas a liar más, porque es demasiado para recordar, ¿no? Y intentas procesar todo antes de hablar y no puedes procesar todo eso de modo consciente, ¿no? Pero Sí. si tienes un poco input, tienes información, tienes contexto al que te puedes aferrar, ¿no? Y después la gramática como matiza tu entendimiento de eso, como Efectivamente, eso lo has dicho tú. sí, Matiza el entendimiento. Sí, sí, porque hay muchas reglas y luego hay muchas cosas que no siguen las reglas y hay movidas totales, sí. efectivamente, sí. Sí. Movidas. No, yo estoy muy de acuerdo Me hace gracia. contigo. Sí, debería ser algo así, más o menos. Mm, Entonces, claro, este enfoque que te acabo de decir ahora mismo, es el que estoy dando tanto a mis vídeos de YouTube como a mis cursos. Estoy intentando dar ese input ujú. un poco más intuitivo a los estudiantes y después, mira, así es la gramática, pero una parte, pues, el 20% de la lección, Ujú. ¿sabes? Sí, No la sí. parte principal. No, no, no debería Mm, ser así. Porque aprender un idioma no debe ser aburrido, no debe ser ujú, memorizar, recordar. Quizás cuando aprendemos a través de experiencias, de emociones, ujú. ¿sabes? Es mucho más fácil recordarlo. Sí, mucho más, sí. Entonces también, un poco por eso siempre, por eso te he dicho antes que quiero darle un poco un toque personal, porque quizás de esa forma Ujú. los estudiantes que siguen el canal y la academia, pues podrían interiorizar la lengua, en este caso el español, pues un poquito más. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Y bueno, otra cosa que me interesa alrededor de este tema es, bueno, ¿piensas que a veces nos preocupamos demasiado por estas cosas? Por ejemplo, ya tenemos miedo del subjuntivo porque se dice que es difícil y de ahí es difícil porque hemos dicho que es difícil. ¿Crees Claro. que hay cosas que, no sé, con las que nos liamos por sin querer, Sí, sí que casi? es verdad que, claro, eso, por ejemplo, el subjuntivo es un modo verbal que le causa muchos calentamientos de cabeza a los estudiantes, Sí. ¿no? A los estudiantes de español. Entonces, constantemente, pues ven que es difícil y están ya, su cabeza, su forma de pensar está ya condicionada a la hora de aprender. Mm, ujú, Está ya bastante condicionada. Eh, Desde mi punto de vista, yo creo que quizás el recibir input de una persona nativa, recibir un input un poco más contenido original, ujú. pues puede ayudar mucho. Sobre todo, escucharlo y después quizás practicarlo. ¿Sabes? Lo Sí. recibes Ujú. y lo practicas. Si te equivocas a la hora de practicarlo, puedes volver siempre al input original que te ha entrado, ¿sabes? Sí, pero ya tienes esa idea de está bien o está mal porque ya lo has oído de Ya. forma
correcta, Ya. sí. Sí, el subjuntivo es en español. Yo desde que doy clases de español me he dado cuenta de que el español es un idioma bastante difícil. Es difícil, puede ser complicado, sí. Sí. Pero cuando te haces amigo del subjuntivo, cuando ya lo empiezas a entender un poco, Ujú. está guay. Está guay porque ya es como que, sobre todo el pretérito imperfecto, cuando ya conoces el del subjuntivo, cuando ya este tiempo, como decimos en España, le empiezas a coger el gustillo, Ok. Ujú. ya ahí estás ya dentro. Estás ya dentro. Sí, añade un toque más y bueno, una cosa es entenderlo cuando lo es, pero después es emplearlo y usarlo cada vez que debas y bueno, en fin. Efectivamente. Sí, sí. Líos, Esto. líos. Y otra cosa, esto es un poco para ir para casa, pero Vale. porque hablas en tu canal también de los exámenes, Ujú. cómo enfrentarlos, cosas así. Am, Antes de entrar más en detalles, ¿crees que hay como beneficios o ventajas de tomar un examen si no lo necesitas? Como por ejemplo por el trabajo o cosas así. Ese proceso de prepararte y tomar el examen, ¿hay beneficios de eso, crees? A ver, realmente he visto tu canal, he estado viendo tu canal durante las últimas semanas y tú has comentado en un vídeo que te querías presentar al examen, al C1, quiero recordar, Ujú, y lo que tú dices es completamente cierto. Tú dices que hay una parte que es la del contenido del español, ujú, ¿sabes? Tener el nivel y después está la parte del examen. ujú. Supongo que hablas del DELE, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Vale. Y la otra parte es conocer el examen. ¿Por Ujú, qué? Porque tú puedes tener un nivel C1, incluso un poquito más, ¿no? Un C1 un poquito avanzado, pero si no conoces cómo se hace este examen de L, si no conoces que hay 4 partes, que cada parte está dividida en tareas, hay unas que son de respuesta abierta y otras que son de respuesta cerrada, si tú esto no lo conoces, da igual que tengas un C1 o un C2, que si te presentas al C1 y no conoces el tipo de examen, podrías suspender. ujú, Entonces, ¿necesitas el certificado para algo? ¿Te has puesto una meta en tu vida de quiero este certificado, lo quiero o lo necesito porque, por ejemplo, muchos estudiantes eh, son médicos en otros países y quieren convalidar ujú, su título universitario ujú. en España? Entonces necesitan el B2, por ejemplo. Ok. ¿Lo necesitan? Sí. Pues entonces, claro, prepáratelo. Pero si tú realmente no lo necesitas, tienes un nivel que tú crees que es avanzado y no necesitas demostrárselo a nadie o a una entidad o a una empresa o para ti mismo, no es realmente necesario hacer el Ujú. examen. No es realmente necesario. Sí. Sí, te Sí. puedo entender porque, como has dicho, es mucho trabajo vamos, chorradas que no me importan mucho, pero de alguna forma también creo que es interesante, para mí por lo menos, el proceso de como pulir mi español sí, analizar más lo que hago y intentar coger esos matices y todo eso. Sí. Pero al Mira, mismo tiempo puede ser estresante, sí. sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando Mm, volví de Manchester, yo volví después de 2 años trabajando en un restaurante con todo ingleses. ok. Era yo el único español. Y cuando volví de Manchester, pues hablaba bastante bien inglés, bastante. Y Ujú, me presenté a un examen de C1, ok. el de Cambridge. Ujú, Me presenté al examen de Cambridge de inglés. ¿Qué pasa? Que en la comprensión de lectura y en la comprensión auditiva, mi nota creo que fue de un B2, 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 C1. ujú. Expresión escrita fue un C1 y expresión oral fue un C1, C2. Ajá, ok. Entonces, ¿qué pasaba? Mi producción era mucho mejor que la comprensión, pero no porque no lo comprendiese bien, sino por los tipos de actividades. Hay una actividad que es colocar los párrafos. Ujú, Tienes párrafos al azar y ok. tienes que colocarlos dentro de un texto. Yo esa actividad, por ejemplo, la dejé en blanco, Mm, sí, sí. Ok. ¿sabes? Ujú, Pero claro, yo puedo hablar contigo en inglés perfectamente de casi cualquier tema, de cualquier tema sí. Ujú, en inglés, ¿sabes? mm. Pero pues suspendí el examen de Cambridge por 2 puntos. Ay, qué pena. Son
188 saqué y eran 190 y suspendí el C1. Bueno, da igual. Bueno, Esa es la importancia de conocer el examen. Si yo hubiera ujú, trabajado con la estructura del examen, pues ok. quizás pues habría aprobado el examen. Quizás. Quizás sí. Mm. Ay, qué fuerte, 2 puntos. Sí, sí, pero bueno, como no necesitaba el certificado para trabajar ni nada, dije, bueno, pues ya está. Sé que tengo el Ex- nivel y ya está. Exactamente. No pasa nada. Es un poco así para mí también, aparte del precio, porque Oh, sí, cuesta. sí. Pero ¿Cuándo te sí, presentas? bueno, depende. Hay uno en noviembre. Sí. Si estoy listo, pues ahí. Si no, pues luego. Entonces, Pero tien- tienes que para matricularte hasta el 6 de octubre. sí. Así Hasta el que 6 de tengo un octubre. poquito más tiempo para, sí, prepararme un poquito más, a ver si Vale. estoy listo y... Si necesitas cualquier cosa, escríbeme. Yo a lo mejor te puedo aconsejar, te Ah, puedo orientar un poco si quieres. claro, muchísimas gracias. Claro, Y claro. bueno, supongo que has tenido como bastantes estudiantes Sí, preparándose, ¿no? Para el sí, examen. sí. ¿Cuáles son los errores, las novatadas que cometen la gente cuando cuando se presentan al primer examen? Cuando se presentan al DELE, pues mira, Mm. la verdad que la mayoría de estudiantes que yo he tenido en mis clases, Así, uno a claro, uno, no han tenido problemas. Vamos. claro, no, la mayoría eran estudiantes que ya conocían el examen, habían Ah, visto todos los vídeos de YouTube, sabían cómo funcionaba el examen y ya era muy rápido prepararlos. ok. Mm, La parte, sobre todo, la mayor dificultad venía en la parte escrita, sobre todo. mm, En la parte escrita, ¿por qué? Porque quizás no organizaban el texto de una manera adecuada. El examen de él es un examen que tiene muchas pautas, o sea que es un examen con mucho protocolo detrás. sí. Entonces, es que algo tan sencillo como seguir las instrucciones Mm, que te mm, dan a la ujú. hora de hacer el examen. Eso es fundamental. Es un consejo que parece muy típico, pero es que es súper importante seguir las instrucciones, porque después, a la hora de corregir el examen, esa persona que va, ese examinador Mm, o examinadora que va a corregir tu examen, va a seguir las mismas pautas que tenía el examen. ujú. Pues por lo tanto debes hacer lo mismo. Y otro error, bueno, error, no es realmente un error, pero muchos estudiantes en la expresión oral se ponen nerviosos. Sí. Algunas personas pues se ponen nerviosas a la hora de hacer la parte oral. A ver, yo soy examinador en activo. Yo examino a estudiantes, Ok. ¿vale? Ujú. Yo sé que mucha gente se puede poner nerviosa. Y en el examen DELE, al principio, puedes hacer algunas preguntas como de calentamiento. Bueno, ¿por Ok. qué estudias español? Ujú, O cuéntame un poco cuándo empezaste a estudiar español o a qué te dedicas. Un calentamiento muy breve. ujú, Entonces, yo eso siempre intento hacerlo para que la persona que está delante, pues, se suelte un poco y hable. Porque es que ujú. al fin y al cabo el examen oral, el estudiante tiene que hablar. Sí. Ujú. ¿Sabes? Yo no puedo estar constantemente preguntando, ay, y ahora esto, y ahora. No, 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 el estudiante tiene que hablar. Entonces yo por eso, en el primer minuto, siempre intento hacer unas preguntas y tal, para que la persona pues se suelte un poco. Sí. Y ya después que la persona pues haya cogido un poco de confianza y que hable y que haga su examen, ¿sabes? Ujú, sí, que es algo difícil, ¿no? De superar porque hay una parte, no sé, natural, ¿no? Que es, no te puedes controlar tanto, Sí, pero pero mucha sí. gente cuando termina de hacer el examen oral, cuando ya llegamos, por ejemplo, en el C1, que son 3 tareas, Ujú, tarea uno, 2 y 3, cuando terminamos la 3, yo le digo, bueno, pues ya está, hemos terminado con la tarea 3 y por lo tanto hemos terminado con la prueba de expresión oral, ¿no? Esa persona siempre me dice, ¿ya hemos terminado? Es como que siempre ya cuando ya empiezan a hablar, porque la tarea 3 del C1 en concreto, ujú, como un debate, una conversación para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces tienes que estar hablando, es una ujú, conversación constante con el candidato o la candidata.
Entonces, cuando terminas, siempre te dicen, ¿ya hemos terminado? Y, sí, ya hemos terminado. Y dice, pues esperaba que el examen fuese más largo, ¿no? Y digo, no, ya Ujú. hemos terminado, muchas gracias. Y está aquí siempre. Sí, sí, claro, sí. Sí, Y como has dicho, si te preparas lo suficiente, te sientes más con más confianza y sí. sí, Pero supongo que es normal, sí. efectivamente. Sí, y ¿vas a seguir como examinador o eso es cosa de... Sí, Sí, ujú. no, sí. ¿Y te gusta esta Eh, parte? a mí el examen DL personalmente me gusta mucho. Ok, Porque yo en mi vida personal, y bueno, los alumnos que están en la academia lo ven todos los días, soy muy ordenado. ok. Me Ujú, gusta que todo tenga un orden, ujú, pum, 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 pum. Y el examen de él es así también. ujú, Es un examen muy ordenado, con muchas pautas. Entonces, eso a mí, pues personalmente, me gusta. Y a mí me gustaría seguir siendo examinador. Actualmente no estoy dando clases del DELE, ni estoy subiendo vídeos, ni nada, ujú, pero a mí me gustaría seguir examinando porque me gusta realmente. ujú, Entiendo cómo se califica a las personas que se presentan, entiendo cómo se preparan las pruebas, cómo hay que hacerlas ujú. también, ¿sabes? Entonces, ese punto de estrategia me encanta, me encanta. Y por eso, pues, si me siguen contratando en la academia en la que examino, pues yo por mí voy a seguir examinando, sí, me gusta mucho. Ah, qué interesante. Sí. Y sí, bueno, hablemos de la academia un poquito, como, sí, de qué va, como, qué cosas tiene, y, sí. Pues en la academia pues tienen cursos para aprender español, que los preparo yo todos los cursos. Ahora estamos haciendo el curso de dominio al subjuntivo. Ajá, ok. Es un curso para trabajar un poco con el tiempo con el modo del subjuntivo. Ujú, Lo he dividido en dos cursos, pero en realidad hay un curso principal y el otro que es el complementario. ujú, Y bueno, y después pues, voy a seguir sacando cursos así un poco más dinámicos, donde salgo yo hablando con los estudiantes, poniendo actividades, etcétera, etcétera. ujú, Y también tenemos la parte que son podcasts. Los podcasts, pues de momento hay 98 podcasts, si no me equivoco. Perdón, episodios del podcast. ujú. Y bueno, es un podcast donde siempre intento darle un punto de vista didáctico. Cuento una historia, una anécdota, algo que ha pasado, pero siempre intento preparar. Hay un pequeño guión Ok. detrás. Ujú, Siempre hay un pequeño guión. Y si tú me escuchas en los episodios, intento siempre hacer énfasis cuando trabajamos el vocabulario, quizás cuando trabajamos la gramática, yo siempre intento hacer énfasis. ujú, Ya después, yo creo que la mayoría de estudiantes lo pillan, la mayoría. ujú. Y bueno, también pues tenemos un PDF que es que trabajan con el podcast de ese día, ¿sabes? Tú puedes, si quieres, escuchar el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, y si quieres ya descargarte un poco el vocabulario, actividades y la transcripción completa, ¿sabes? Mm, Pues también tienes la parte de la academia. ok, Sí. sí. Y con los cursos son como, solo son disponibles en este momento o es contenido para siempre? No, es Como, contenido para siempre. ah, ok. Yo antes, bueno, antes subía un curso al mes. Ujú, Pero ahora, como te he dicho, como estoy intentando trabajar más y dar más valor a estos cursos, a lo mejor tardo un poquito más, pero yo todos los días estoy, de lunes a viernes, todos los días trabajo en la academia. ok. Ujú, O sea, si tú te apuntas, por ejemplo, hoy, en un mes va a haber contenido nuevo sí o sí, porque ujú. es que trabajo todos los días, prácticamente. Ok, pero en efecto te puedes apuntar y trabajar con el contenido cuando quieras. Es, sí, Sí, a efectivamente. tu ritmo. Efectivamente, los cursos están preparados para que el estudiante, bueno, cuando termina una lección, Ujú, pues lección completada. Si el curso tiene 10 lecciones, pues ya tienes un 10% del curso, ¿no? Haces la segunda ajá, lección, un veinte por ujú, ciento y así lo terminas. Siempre intento dar una explicación ujú, lo más dinámica posible. Les dejo un PDF también para que pues, vean la información de la lección y después siempre actividades relacionadas con la lección para interiorizar eso que te he dicho un poco, interiorizar un poco lo que hemos estado aprendiendo. sí, puedes trabajar con el contenido como en varias capas, como no, por así decirlo. Exactamente, sí, Sí. algo así, Ujú, sí, 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 ah, algo así sería. Y eso, y de momento, pues, ahora me gustaría preparar un curso más personal y eso, ujú. y, y estoy pensando a ver cómo lo puedo enfocar, porque me gustaría que la gente disfrutase un montón aprendiendo. Ajá.
sí. Sí. ¿Y para qué nivel? ¿Es como para todos o más a...? Pues más o menos es para el nivel, por ejemplo, que puedes encontrar en Spanish with Vicente. Ok, sí. Es lo mismo. Sí que es verdad que es un nivel más intermedio, intermedio avanzado, Ok. Ujú. ¿vale? Rondando el B2. Ok, cool. Rondando el B2, C1. Ajá, Sí, tengo sí. algún curso del DELE, tengo un Ujú, curso de comprensión de lectura del DELE B2 ujú, y del DELE C1, ujú, que me costó, me costó la vida hacerlos, fue súper difícil. Y también tengo uno de comprensión auditiva, ujú. Ok. del B2, si no me equivoco, que también me costó la vida, porque tuve que contratar a personas para hacer las voces y eso, Sí, ¿sabes? ok, sí. Pero bueno, están ahí y creo que son bastante prácticos para el examen, la verdad. Ajá, sí. Creo que sí. ¿Y, Sí, te has enseñado tú mismo como la edición y todo eso de los sí, vídeos? sí, sí, Sí. todo. Todo lo hice yo. Sí. Ya te digo, hace unos 2, 3 años estuve 1 o 2 años que trabajaba prácticamente de lunes a domingo. Mm, Aprendí a editar vídeos, a editar los episodios del podcast, bueno, a usar una página web. Yo no ujú, sabía cómo usar una página web, tuve que aprender a usar una página web, ujú. a diseñar, para diseñar los materiales y eso. Y fue un poco de todo, un poco Joder, de o sea, todo. Sí. el diseño, todo eres tú. So- sí, sí, son muchas cosas. A veces sí que contrato a gente, en plan Mm, servicios. sí, Eh, en inglés hay una palabra que es, no sé cómo, geek, ¿no? Que no sé cómo decirlo en español, como un servicio. ok. Por ejemplo, si tengo que diseñar un logo Ujú, o tengo que editar quizás un vídeo más largo, pues sí que contrato a algunas personas que veo ujú, por ahí, sí, pero la gran mayoría lo hago yo todo, ok. Es la verdad. impresionante, sí, es mucho Sí, sí, sí. trabajo, sí. Sí, los subtítulos, por ejemplo, no los hago yo. Menos mal, porque No. eso... uf, Los hice una vez y u- tardé casi odi- 8 horas. soy perfectamente consciente de que mis vídeos van mejor con subtítulos, pero me da exactamente igual por los juegos que me cuesta hacerlos. Uf, odio. Es una locura. Intento poner los subtítulos en estos vídeos cortos que te he dicho antes, Sí, pero es que es muchísimo trabajo poner, sí, poner eso. subtítulos. Un vídeo de unos 6 minutos o algo, sí, me aguanto, pero uf. Una entrevista así, por ejemplo, gente, no vais a tener subtítulos. Es, Perdona. sí, es una Pero locura. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, para terminar, volviendo a lo personal, Ujú, me gustaría tener algunas como recomendaciones de contenido por tu ujú. parte, como series que te gustan o filmes o música, por ejemplo, contenido español que la gente puede usar para aprender o para disfrutar, entender un poquito más de la cultura. Sí. Va, pues mira, yo por ejemplo, yo sinceramente no veo muchas series españolas. Ajá, ok. No veo muchas, ¿vale? Porque no te gustan. No veo mucho la tele. Ok. Ujú. No veo ni la tele ni Netflix, no lo veo mucho, la verdad. Sí que Vale. leo Ujú. muchos libros, pero no son libros para enseñar español, ¿vale? No, ok. Pero si te tuviera que recomendar, hay una serie que veía un alumno mío que me la comentó y yo la miré en internet y estaba bastante bien, que era El Ministerio del Tiempo. Creo que Ok. vi un par de capítulos Ujú. y era como de van viajando en el tiempo y Mm, está muy bien porque es un español, es un bastante neutro ujú. y aparte, como un plus, tienes como el contenido cultural. Sí. Ujú. Entonces es como un combo, ¿vale? Entonces Sí. esa está muy bien. Y... sí, hay una que la he trabajado yo en uno de mis cursos que se llama Perdiendo... Es que hay una película creo que se llama Perdiendo el Norte. Ah, sí, 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 sí. Es una Perdiendo el serie, norte. déjame buscarla, Buscando el Norte. Ok, buscando el norte. Ok. Buscando, no perdiendo, Ok. Buscando el Norte. Es que siempre me confundo con la película. Esa Mm, serie está muy bien también. ¿Vale? ok. Y también por el contenido cultural, porque es de un grupo de personas, Ujú, a mí me recuerda mucho a cuando estuve en Manchester. Es un grupo de personas que se van a Berlín, a Alemania, ujú, a buscarse la vida, como muchos españoles hicimos.
Y ahí es donde se ve un poco ese contraste cultural de cuando llegas a otro país, las cosas que echas de menos, cómo tienes que hacer para moverte, ¿sabes? Y yo he trabajado con esa serie en uno de mis cursos y la verdad es que ya la vi en su tiempo, la vi cuando vivía en Manchester y me parece que está muy bien. Así Ajá, que sí. Buscando el Norte se llama. Eso no conozco, pero el Ministerio del Tiempo sí. Sí, Está muy ¿no? bien, muy interesante. Y como Sí. has dicho, sí, tienes mucha historia, mucha cultura. Sí. Si tienes tiempo, echar un vistazo a la de Buscando el Norte porque tiene... En cada capítulo siempre pasa algo. Ujú. Siempre hay algún lío, siempre pasa algo que te mantiene un poco intrigado, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces, pues bueno, tiene, y además es muy graciosa. A mí me hizo un poco de gracia. Ajá, ok. Sí, y bueno, dos cosas bastante españolas para terminar. Sí. La tortilla, con o sin cebolla. Ostras, a mí me gusta con cebolla, Sí, yo sinceramente. también, yo también. Me Y gusta con cebolla. un sí o no. Aquí no hay quien viva. Sí, claro. Sí, Sí, siempre, siempre, sí, sí. siempre. Bueno, es que no Quizás a la todo el mundo. pregunta, quizás la pregunta debería haber sido, ¿aquí no hay quien viva o la que se avecina? Pues ahí no, yo no puedo votar porque Ya. sigo con Aquí no hay quien viva. Tengo una temporada por ver y luego te diré Sí. de la que se avecina. Sí, depende mucho de la edad. Es que básicamente es la misma serie. Es el mismo formato de serie. Eso sí, Para las sí. personas, los millennials más mayores, Ujú, pues seguramente pues nosotros yo creo que preferimos Aquí no hay quien viva. ujú, Y la sí. gente un poco más joven quizás prefiera la que se avecina. Ajá, claro. Pero el formato de serie es el mismo, una comunidad de vecinos donde tienes a Ujú, diferentes tipos, vecinos jóvenes, mayores, vecinos formales, informales. A mí me gusta recomendar también esta serie por eso, por la mm, variedad y también porque vas a ver lo que la representación de la sociedad española. sí, 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 sí. Sí, tienes muchas referencias también, pero sí, cada personaje representa una parte de la cultura española. Bueno, es Sí. un poco sobreactuado, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, pero está bien. Pero es que, Está muy claro, bien. eso es lo bueno, ese toque de contenido de representación de la sociedad, es Sí. que No, no se está bien. pasa, está bien, sí. 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 Bueno, pues muchas gracias por esto, Vicente. Ha Ah, sido un verdadero placer y igualmente, me lo he sí. pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a tu canal.